Bueno, muy bienvenidos al segundo podcast, al tema de hoy, titulado Las herejías. Alguno de ustedes se puede preguntar, ¿y para qué vamos a estudiar herejías? Yo vengo a la iglesia y más o menos, digamos, relativamente sé que la iglesia a la que vengo está bien, se enseñan las cosas bien. Digo, ¿por qué tendría que aprender lo que está mal? Bueno, después a lo largo del desarrollo de la charla vamos a ver por qué eso es así. Herejías, les voy acá a tener un índice de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver qué es una herejía y después vamos a ver esas 7 herejías que están ahí y vamos a tratar de que se diviertan estudiándolas. ¿No? Primero, qué es una herejía, y después vamos a estudiar el gnosticismo, docetismo, que son dos doctrinas que se estudian juntas, el ebionismo, el arrianismo, el eutiquianismo, el apolinarismo, el nestorianismo y la kenosis. Sin ser la última, todas las otras, de la 3 a la 4, le hacen homenaje al fundador de la doctrina, ¿no? Con el nombre. Ahí lo vamos a empezar a ver. Bueno, pero primero, ¿qué es una herejía? Según el diccionario, en relación con una doctrina religiosa, es un error sostenido con pertinacia. ¿Qué es la pertinacia? Debe ser lo contrario a lo que la impertinencia. Era una bobada lo que iba a decir. Está bien. No, la pertinacia es constantemente, ¿no? O sea, que permanece en el tiempo, ¿no? O sea que llegamos a hablar de una herejía cuando hay un grupo de personas que sostiene ese error todo el tiempo, durante mucho tiempo. ¿Estamos? Y es imposible cambiar. O sentencia errónea contra los principios de una ciencia o arte. ¿Sí? Así que siempre que hablamos de herejías, hablamos de que hay algo que está equivocado, ¿no? Que es un error. Irineo de Lyon era discípulo de Policarpo. Y Policarpo era discípulo directo del apóstol Juan. Irineo es una tercera generación de discípulos. Decía, el error nunca se presenta en toda su desnuda crudeza, a fin de que no se le descubra. Antes bien se viste elegantemente para que los incautos crean que es más verdadero que la verdad misma. Por eso se estudian las herejías, porque cuando se te las presentan, vos decís, oh, tiene sentido, está bueno, y es atractivo. Pero luego vamos a ir descubriendo los errores que contienen. Y también vamos a ir viendo los riesgos de no estar atentos a estas cosas. Cómo puede impactar eso en la vida de cada uno de nosotros. ¿En qué contexto surgen las herejías? Las herejías del cristianismo, obviamente, que surgen cuando arranca el cristianismo en el primer siglo. Y el trasfondo diverso de la gente que se convertía era una señal de la universalidad del evangelio, pero era una fuente de interpretaciones diversas de la fe. El espíritu de la época era radicalmente sincretista, buscaban una combinación de doctrinas, cuando el cristianismo en realidad tiene un mensaje único. Es decir, al principio, cuando recién empieza la iglesia, los primeros convertidos eran 2 judíos, básicamente. ¿Sí? Ahí no había tanto problema. El problema es cuando la iglesia se empieza a expandir hacia las zonas donde están los gentiles, los que no eran judíos. Los gentiles, los que no eran judíos, como eran paganos y adoraban a otros dioses, digamos, de su propia cultura, de su propia región, quizás los romanos, quizás los griegos, u otro tipo, cuando se acercaban al cristianismo, traían sus prácticas y sus costumbres, sus formas de pensar y sus formas de adoración. Entonces al principio eso empezó a generar un problema, porque mucha gente quería creer en Jesús como un Dios más junto con todos los demás que tenía. Era habitual en aquella época, la gente creía en muchos dioses. Un Dios para la salud, un Dios para la cosecha, un Dios para el amor, un Dios para la lluvia, un Dios para que salga el sol, y así sucesivamente. Y aparecía este otro. Entonces ahí empieza a surgir el problema de aquellos que mantenían otras doctrinas y se entran a mezclar. Por eso se utiliza la palabra sincretista. El espíritu de la época, la costumbre de la época era sincretista. El sincretismo es cuando se fusionan 2 o más doctrinas o culturas. Entonces, el desafío de los primeros cristianos de la primera época era tratar de poder evitar eso, de que el cristianismo, que tiene un mensaje único, no hay un cristianismo en cada región del mundo. El cristianismo tiene que ser un mensaje único, constante. Entonces, claro, tú tenías que el mensaje de Cristo en Judea era uno, pero de repente vos te ibas a la provincia de Asia y ahí era distinto, porque estaba mezclado con las costumbres de ahí y las religiones de ese lugar. Eso no podía pasar. El mensaje tenía que ser uno solo. Así que si bien, por un lado, eso era una cuestión positiva porque daba la idea de que el evangelio se había expandido por muchas partes y que las personas que lo integraban, o sea, que el mensaje era realmente universal, llegaba a todos lados y podía integrar a todo el mundo, tenía ese otro doble desafío, el de que se terminaba contaminando el mensaje. Así que vamos a entrar de una con la más famosa de las herejías, que es el gnosticismo. No solamente, esta es la herejía más peligrosa, porque fue la que estuvo a punto de triunfar, fue la que se extendió tanto que encendió todas las alarmas de los primeros creyentes en el segundo siglo, ¿verdad? Digamos, del año 100 hasta el 200. ¿Sí?
Era un movimiento amorfo porque no fue un grupo o un movimiento compacto conducido por un líder en concreto, sino que era una expresión cultural tanto dentro como fuera del cristianismo. ¿Qué significa? ¿Por qué se llama gnosticismo? Porque viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Y en especial, para este caso, un conocimiento especial, secreto, reservado para quienes tengan el verdadero entendimiento. No cualquiera podía tener la gnosis, el conocimiento. No cualquiera podía tener una cosa súper secreta, muy especial. ¿Qué decían ellos acerca de la salvación? Que se lograba mediante una clave secreta que solo los gnósticos conocen y que la transmiten reservadamente. Es decir, yo sé cómo es la clave para la salvación, pero no la publico públicamente, no la predico públicamente, sino que a mi grupo reducido acá, reservado, secreto, sin que nadie sepa, se va transmitiendo así, ¿verdad? Realmente una conducta bien sectaria. ¿Qué opinaban ellos acerca de la materia? Que la materia es esencialmente mala. O sea, el mundo material, la materia, es esencialmente mala. El ser humano es un espíritu encarcelado en un cuerpo material, ¿no? Esa era su concepción de la materia. ¿Sí? Todo lo que ustedes ven, tocan, todo lo que se percibe con los sentidos, todo malo, caca, pichí, ¿no? Feo. Y nosotros somos un ser espiritual que ha quedado encarcelado en esta cosa fea, caca, pichí. Que en el caso mío sí es fea, pero en el caso de otros no, ¿no? Bien. ¿Y cuál es el propósito del gnosticismo? Escapar de este cuerpo y de este mundo material en el que hemos estado exiliados. Este concepto del exilio es muy importante para el gnosticismo. Para el gnóstico, cada uno de nosotros somos un ser espiritual que se nos exilió del mundo espiritual, se nos expulsó y se nos metió en este cuerpo material que es malo. Ahí está el concepto del exilio. Pertenecemos a un mundo espiritual y a la larga vamos a terminar volviendo al mundo espiritual. La creación. Dios no tenía intención de crear el mundo material. Eso lo hizo un ser espiritual inferior a Dios. O sea que ahí se empieza el primer problema, porque no reconoce a Dios como creador. Sino que Dios no tenía ganas de este mundo imperfecto, material, así, con todos los problemas que tenemos. Eso lo hizo otro. Vino otro y creó todo esto. Bueno, ahí tenemos a Sofía, que es la palabra griega que significa sabiduría. Sofía es este ser espiritual que hizo todo mal. La sabiduría quiso hacer algo por sí sola y el resultado fue un aborto. El mundo material es el aborto del espíritu, ¿no? O sea, Sofía, la sabiduría, quiso hacer algo por su cuenta y bueno, terminó construyendo esto que ustedes ven, ¿tá? Este mundo material malo. No, o sea, la pregunta es, tipo, si niega a Dios como creador, ¿estás hablando de la materia? ¿Eso nos incluye a nosotros? O sea, nosotros no Sí. fuimos creados por Dios. No, el cuerpo sí. material. Es lo físico. Lo físico. Pero lo espiritual que está en Sí. nosotros sí. Supuestamente. Ah. Sí, sí, sí. Ah. ¿Se me entienden ahí? O sea que nosotros no somos creación de Dios, sino de la señora Sofía, ¿sí? De la sabiduría. 10. La siesta. Nuestro ser espiritual está dormido en nuestro cuerpo, necesita ser despertado. El tipo nace, se desarrolla y no sabe que es un ser espiritual. ¿Cómo se despierta y descubre esa verdad? Cuando recibe la gnosis. Cuando recibe ese conocimiento. Vos, flaco, ¿vos sabías que esto? Sos un ser espiritual, vení que te explico. ¿Sí? El mensajero, el despertador, es un mensajero que viene del reino espiritual. Acá aparece la figura de Jesucristo, que es el mensajero que viene de ese mundo espiritual a transmitirte la gnosis y avivarte de que sos un ser espiritual que está encerrado en nuestro cuerpo. Y ahí está, la gnosis, ¿no? La gnosis, el mensajero nos trae la gnosis para nuestra liberación, ¿sí? Ese conocimiento que va a hacer que a la larga nos liberemos de este cuerpo material y volvamos al mundo espiritual de donde provenimos. Esto está genial. Esto es maravilloso. Es ilustrativo. No le dan caso ahí los carteles del horóscopo porque dicen porque tiene nada que ver, pero este es del dibujito animado que yo miro, ¿no? Esto es lo que creen los gnósticos. No, pero es genial, ¿eh? Esto es lo que creen los gnósticos. Que vivimos en la esfera material, pero que hay muchas esferas espirituales hasta llegar arriba del todo, al mundo espiritual, ¿no? Allá arriba del todo, allá, ¿verdad? Y que para que vos puedas llegar, viene el mensajero, que es Cristo, el mensajero del mundo espiritual, te da una gnosis, una dosis de conocimiento pequeña, y con esa vos vas a pasar la primera esfera espiritual, ¿sí? Y después tenés que pasar la segunda, la tercera, la cuarta, y así todas hasta que llegues al reino espiritual. Pero en cada una de esas esferas te está esperando un maligno demonio que te quiere atacar, ¿eh? ¿Qué vas a preguntar, Silvi? Que, o sea, en la gnosis igual dicen que el mensajero igual es Jesucristo. Sí, claro, sí. El mensajero es Jesucristo. Al igual que en este dibujito animado, en cada una de esas casas de ahí te espera un enemigo que te va a atacar. Entonces vos recibís la gnosis del mensajero, te elevás a un nivel espiritual y después necesitas una nueva gnosis, un nuevo conocimiento, que te va a permitir elevarte al siguiente nivel espiritual. Y en cada una de esas elevaciones de nivel espiritual vas a tener un conflicto espiritual, vas a tener un enemigo o algo. O sea, es que no te da el conocimiento completo. No te da conocimiento completo.
te lo va dando en cuotas en la medida en que vos te metes más adentro y vas creciendo. Claro, a la gente de la secta nada más, ¿no? A los que, sí, esto no es público, esto se comparte así nomás, ¿no? Claro, sí. Y tengo una pregunta con respecto Sí, Ebra, querido. a los niveles. Por ejemplo, si yo, de los tantos niveles que hay, me quedo en uno y llega algún momento y me quedo en ese lugar hasta que mi cuerpo material muere, se descompone. ¿Qué pasa con mi espíritu? Bien, sí, esa es una de las tantas contradicciones del gnosticismo. Me voy a adelantar para responderte. Para el gnóstico, eventualmente todos terminamos en el reino espiritual porque somos un espíritu encerrado acá adentro. No importa, ¿no? Incluso, me estoy adelantando, pero ya lo vamos a ver. Incluso el gnóstico cree que algunas personas tienen un ser espiritual adentro y otras no. Igual son personas. La persona que no tenía el ser espiritual adentro cuando muere, muere. Terminó todo ahí. Y el que sí tenía un ser espiritual adentro cuando muere, también va a ir al reino espiritual. O sea que en realidad lo de los niveles es por si querés llegar antes, no sé. Pero es una de las tantas contradicciones que tiene. Claro. Era ilustrativo nada más, era para sacarme las ganas yo. No. Claro. Lo que pasa es que cuando yo lo estaba estudiando, veía lo de los niveles, dije... Bueno, docetismo. Cristo es el mensajero. Cristo no tuvo un cuerpo como el nuestro para los gnósticos. Su cuerpo era una apariencia, era un cuerpo de una materia, de un material espiritual, no era de carne y hueso como nosotros. Una apariencia. Jesús no nació, acá la Virgen María está borrada del mapa, sino que simplemente apareció. Por eso, una cosa que no aclaré, el gnosticismo es una doctrina que surgió aparte del cristianismo. ¿Tá? Eso de que viene un ser espiritual, te da la gnosis, vos vas subiendo... Pero luego se fusiona con el cristianismo, ahí es donde toman a Cristo como el ser espiritual, etc. Y por eso hablamos de gnosticismo cristiano o docetismo, porque la palabra docetismo viene del griego, que significa apariencia, ¿no? Que apareció. Esta es, por algo, Juan, que era un adelantado, cuando escribe su epístola dice, le estamos hablando de lo que hemos visto, oído y tocado, para que no quede duda de que Jesucristo era un ser de carne y hueso, ¿tá? Que sufrió, que sangró, etc. Después Juan en su evangelio pone, cuando Jesucristo resucita, lo pone comiendo. Vieron que Jesucristo cuando resucita aparece. Están todos en una sala cerrada y él aparece, como si fuese un fantasma. Pero lo tocan, Tomás le mete el dedo en la mano, ¿no? Y come. Y cuando come y se mete el pescado para adentro y se va, el pescado se va con él también. Claro, eso es importante, porque si no, él atraviesa la pared, el pescado queda de este lado, porque, ¿no? No, o sea, Jesucristo era un ser humano, ¿sí? Tenía un cuerpo humano. Y bueno, el gnosticismo dice que no. ¿Por qué? Porque Jesucristo, como Dios, como el Salvador, como iba a tener un cuerpo material, la materia fea, acá capichí, la materia no, feo. El mensajero del Salvador se mantuvo puro. ¿Ah? Por eso la cuestión de la apariencia. Ahí ya vemos los primeros divagues del docetismo. Bueno, predestinación gnóstica, acá es donde nos habíamos adelantado. No todos los seres humanos tienen espíritu, lo que yo le dije recién. ¿No? Así que si fuera por el gnosticismo, capaz que alguno de ustedes sí tiene espíritu y vive para siempre, otros no. ¿Ah? Se van a morir y llama nada. Algunos son solo seres carnales. Están irremisiblemente condenados a la destrucción cuando este mundo físico sea destruido. No sabemos quién, pero algunos, cuando esto se acabe, se termina todo. En cuanto a los espíritus encarcelados, es decir, las personas, ¿te acuerdan? Que son un espíritu que quedó encarcelado en este cuerpo, a la larga han de salvarse porque su naturaleza es espiritual y necesariamente han de volver al reino del espíritu. Quiere decir que ninguno sabe, mientras vive en esta tierra, si tiene espíritu o no. No. Se entera cuando muere. Ni Si va para un lado, va para el otro. Bueno, se entera si es un espíritu, si no, no. Otra cosa, que no hay infierno, se salvan todos. Se salvan todos, van todos al mundo espiritual. Sí. O te morís o te vas al mundo espiritual. Sí. Claro, o sea, en realidad no sabés. Lo que el gnóstico supone es que él te transmite la gnosis, el conocimiento, y vos la vas aplicando en tu vida, y él ve si vos vas creciendo espiritualmente y ya detecta, este tiene espíritu, ¿no? O sea, básicamente como que, vos imaginate un cristiano que viene a la iglesia, y vos ves que no agarra, y al final dice, esto no es para mí, me voy. Bueno, ese no debe tener espíritu, más o menos. Eso es básicamente la idea. Entonces esto deriva en dos cosas. Sí, esto deriva en dos cosas. ¿Cuáles son los dos caminos que podemos tomar sobre la base de esta doctrina? Y es lo que llamamos la moral docetista, o el ascetismo extremo o el libertinaje. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el docetista, el gnóstico? Dice, si el mundo carnal es malo
y la materia es mala, se va al extremo del ascetismo. El ascetismo es cuando se rechaza todo lo que se pueda rechazar del mundo espiritual. Se vive aislado, no se contacta con más nadie, se alimenta pobremente, no se relaciona con la sociedad. El asceta es un individuo que vive en la más posible pobreza posible, con todo lo menos material posible, etcétera, etcétera, porque todo lo material es malo, 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 malo. Vos recién no habías dicho que lo anterior era que el cuerpo era malo y dijiste que esto era lo contrario. ¿O esto también dice lo mismo que lo anterior, que el No, cuerpo no, es seguimos malo? en el gnosticismo, no cambiamos O de sea, herejía la todavía. moral docetista, el ascetismo es dentro de la, El del gnosticismo cristiano lo llamamos docetismo. Ah, bien. ¿Tá? Y dentro de ese gnosticismo cristiano, que sería el docetista, Sí. el ascetismo es Tenés estos dos extremos. dentro de eso. Ah, Correcto, tenés estos dos extremos. El rechazo total por todo lo material y por todo lo carnal y por todo lo humano. O el otro extremo, que era con el que más peleaban los primeros cristianos de la época, decir, bueno, si el mundo material es malo, y si en definitiva me voy a morir y no pasa nada, le damos a todos los placeres que hay, no hay ningún problema. O algunos que decían, usted no se preocupe, usted peque tranquilo, porque el que está pecando es el cuerpo, no el espíritu que está dentro suyo. ¿Me entiende? El espíritu que está dentro suyo es una cosa que está encarcelado ahí, no quiere estar ahí. No quiere pecarla. El que peca es el cuerpo, y el cuerpo puede ser destruido, no pasa nada, su espíritu se va a ir al mundo espiritual igual. Así que usted viva la vida loca porque no pasa nada. ¿Tá? Ay, me olvidé lo que iba a preguntar ahora. Estaba hablando del libertinaje, de la vida loca, total. El que peca es el No, cuerpo. que entonces en un punto que vos dijiste que docentismo era. Docetismo. Bueno, eso. Entonces se expandió tanto que dejó de ser tan exclusivo. O sea, supuestamente todo el mundo tenía tipo acceso a esa información. ¿O no? O sea, se expandía, como lo dije al principio, fue la más peligrosa porque fue la que estuvo a punto de triunfar. Se expandía muy rápidamente, sí. Entonces Nunca todos tuvo la podíamos característica. ser seres espirituales o no. Y ¿Eh? entonces todos tipo empezaban a... Sí. Ok. Todos empezaban a agarrar por uno de los lados y eso era un enorme problema para la iglesia cristiana al principio. ¿Sí? Tanto es así que ustedes van a ver ahora cómo hay cosas que se mantienen hasta el día de hoy en la iglesia que surgieron para combatir a esta doctrina. Esther, Los ascetas, esos, los ascetismo los extremo, ascetas. sería como los monjes que se van... Sí, Ah. sí, es eso, sí. De pobreza, no tanto, más extremo. Sí, súper extremo, o sea, el abandono más absoluto con tal de alcanzar una cierta elevación, etc. Bueno, algunos versículos con los que empezamos a refutar al docetismo, al gnosticismo cristiano, es el mensaje es único. No puede haber que el cristianismo se predique de una manera acá y de otra manera allá y otros crean esto. O sea, el mensaje del cristianismo tiene que ser único. Para eso nos referimos al Shema Israel. El Shema Israel es el rezo que está en el Antiguo Testamento que dice, Oye Israel, Shema Israel, tu Dios uno es. ¿No? El Señor es tu Dios, el Señor uno es, lo que dicen todos los hebreos cuando se levantan todos los días. Santiago 1.17 que nos dice que en Dios no hay cambio o sombra de variación, Dios no puede tener una doctrina acá y otra por allá, etc. La salvación es para todo el que cree, no solamente para un grupo selecto de gente que ha recibido un conocimiento especial, secreto, que al mismo tiempo los docetistas decían, porque esto Jesucristo se lo reveló a algunos de los apóstoles, los menos famosos, y esto nos lo fueron pasando a nosotros, y por eso nosotros lo tenemos, ¿verdad? Bueno, nada que ver, la salvación es para todo aquel que cree. Dios es el creador del mundo material, obviamente, para eso hacemos énfasis en Génesis 1, allí en Colosenses hay otros versículos, en Hechos 17. En Hechos 17 es muy importante, pues cuando Pablo va a Atenas, y en Atenas hay un Dios para cada cosa, y uno que dice el Dios no conocido. Y Pablo dice, bueno, vengo a hablar de este que no conocen. Este es el creador de todo, etc., ¿no? Para repasarlo está interesante. Todo lo que Dios creó es bueno, eso incluye la materia. En Génesis 1, Dios va a crear el cielo, la tierra, empieza a crear los mares, los árboles, los peces, al hombre, y es bueno. Y cuando crea al hombre y a la mujer, dice bueno en gran manera. Así que todo es bueno, así que ya de ahí partimos con un problema, con aquello de que el mundo material es algo malo. Y obviamente lo que ustedes preguntaban hace un rato. ¿Viste, Emma? Sí. Sos feo, pero sos bueno. Gracias, querida. Yo sé que, yo sabía que... No, esto lo dejo porque y bueno, lo que veníamos hablando, la salvación no se alcanza automáticamente. Ahí tienen Mateo 7:21, Hebreos 12:14, pues para revisar. No se alcanza automáticamente la salvación porque muero y sí, de todas formas me voy a ir al reino espiritual. No, ¿verdad? La salvación es algo que se recibe y que se tiene que cuidar y que se tiene que mantener para que podamos heredar la vida eterna. Marción, sí era un líder gnóstico muy interesante, uno de los más famosos. Vamos a hablar de Marción, porque, bueno, Marción vivió en el siglo II, o sea, en algún momento entre el 100 y el 200. Era hijo del obispo de Sinope en la región del Ponto. Creó su propia iglesia en el año 144.
y creó su propia iglesia porque lo expulsaron de la iglesia, básicamente. La expansión de su doctrina fue tan exitosa que puso en vilo a la iglesia genuina. ¿Cuál es la doctrina de Marción? Bueno, que como el mundo es malo, debió ser creado por un ser malo. Entonces, esta es genial, Jehová no es el padre de Jesús, ¿no? El Jehová que ustedes leyeron en el Antiguo Testamento, ese no es el padre de Jesús, ¿no? Porque el padre de Jesús es el Dios bueno y Jehová era un Dios malo que mandaba a hacer guerras y matar gente y cosas por el estilo, ¿viste? Y castigaba y tiraba azufre y fuego en Sodoma y Gomorra, todas esas cosas. Ese era un Dios malo. Ese Jehová vendría a ser como un ser inferior, que está por abajo del Dios de verdad. Ese fue el que nos creó a nosotros, ¿no? Pero el Dios bueno, el papá de Jesucristo, que es un ser superior, se compadece de nosotros, que fuimos criatura de este Jehová malo, y nos envía a su Hijo, que obvio no nació de una virgen, sino que apareció ya adulto, ¿ah? Para salvar. ¿Sí? Y en el final no hay juicio, nos salvamos todos. ¿Está? Eso es la doctrina de Marción. ¿Sí? No, ahí va. Vas al examen, habías estudiado la mitad de la bolilla, ahí te sale esto, ¿viste? Y sacó la guitarra. Sí. Bueno, la estrategia de Marción para poder sostener este disparate fue muy sencilla. Se deshizo de casi todo el Nuevo Testamento que ya había escrito en aquella época. Solo se queda con el Evangelio de Lucas y con algunas cartas de Pablo, quitando toda referencia judía. Y al Antiguo Testamento se lo llevó puesto también. Este tipo cree en Jesús, pero como alguien ya grande, pero sí Sí. persona o no persona. No, con todos los dislates. Todo sí, espiritual, full Sí. espiritual, lo Sí, mismo sí, que sí. la otra. Sí, sí, Ta. sí, sí. Entonces Marción viene siendo agnóstico Sí, dentro del es agnosticismo. uno de los líderes del gnosticismo. El agnosticismo es otra cosa. El gnosticismo. O sea, como Jehová es este ser malo que nos hizo y todo mal, borra todo el Antiguo Testamento y todo lo que sea referencia al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento lo borra también. Entonces, el Evangelio de Mateo lo escribió un judío para afuera. El de Marcos es muy judío para afuera. Juan, obviamente, es el principal enemigo de todos los gnosticistas, todo para afuera. El hebreo no, ni que hablar, no fue escrito para él. Se queda con las cartas de Pablo, quitando todas las referencias que Pablo tiene al Antiguo Testamento. ¿Tá? Hace un recorte y se queda con lo que le sirve. ¿Tá? Y esto él lo empieza a difundir como el texto sagrado del cristianismo. Entonces, como yo les dije que el gnosticismo fue la doctrina de casi estuvo a punto de triunfar, y principalmente Marción, uno de sus grandes líderes, que estuvo a punto de arruinar todo, la iglesia tenía que responder. Cuando yo hablo de la iglesia, me estoy refiriendo al conjunto de todas las comunidades de fe esparcidas por toda Europa y Asia en aquel momento. ¿Tá? No existía una estructura jerárquica que gobierne todas las iglesias, sino las comunidades de fe que estaban esparcidas y que tenían comunicación entre ellas y que veían que esto era un peligro, ¿verdad? La Iglesia Católica Romana es algo que surge ya sobre el siglo III, IV, se consolida más adelante, ¿verdad? Como la estructura eclesiástica que pretende gobernar todo el cristianismo en la zona conocida, pero a su vez, fuera de la influencia de la Iglesia Católica Romana, también existían otras comunidades de fe porque el Evangelio se expandió muy rápido. Pero la Iglesia responde con estas tres cosas, con el canon, con el credo y con la sucesión apostólica. Estas tres cosas vamos a estudiar que son muy interesantes, porque nos quedan hasta el día de hoy. El canon, hasta ese momento el canon es la Biblia, ¿tá? O sea, el escrito que vale, que es válido, el canon. Hasta ese momento el canon era la Septuaginta. La Septuaginta fue la versión en griego que escribieron los 70 sabios de Alejandría, que eran judíos, que estaban en Alejandría después de la deportación. Por eso se llama Septuaginta, porque fue escrita por 70. 70, 72, más o menos como los 33 orientales, que no eran 33, ¿tá? Pero se lo conocía como los 70 sabios de Alejandría, y su versión, su traducción del hebreo al griego del Tanaj hebreo, se le conoció como la Septuaginta. Cada vez que en el Nuevo Testamento hay citas del Antiguo Testamento, son citas de la Septuaginta. Lo que conocía la gente en aquel entonces era la Septuaginta. Algunos evangelios y cartas de Pablo se leían en las iglesias por costumbre. O sea, el hecho de que hasta el día de hoy tengamos los evangelios y las cartas de Pablo se debe a que los cristianos consideraban esos documentos como genuinos y los copiaban y los copiaban y los copiaban y los conservaban, ¿verdad? De hecho, del Nuevo Testamento hay miles y miles de manuscritos que son copias y copias que datan de muchísimos años y algunos datan hasta del siglo II. O sea que los acontecimientos pasaron en el siglo I y en el siglo II tenés registros que se conservan. Eso se le llama brecha histórica en la historia, ¿sí? En los textos antiguos. Y la Biblia es el único texto antiguo que tiene una brecha histórica tan chica entre que ocurrieron los hechos y de qué año es el material más antiguo que tengo, ¿verdad? Pitágoras, Sócrates, Aristóteles, todos tienen brechas históricas de 800 años. Ellos enseñaron antes de Cristo varios siglos y los documentos más antiguos que tenemos ya son de esta era.
la Ilíada de Homero, la Eneida de Virgilio, esos cuentos épicos griegos, tienen 1100 años de brecha histórica. La Biblia tiene apenas 100 con los evangelios. Y además los textos bíblicos tienen, en comparación con cualquier texto antiguo, muchísimas más reproducciones de manuscritos que cualquier otro. Eso le da la solidez a la escritura. Por eso digo, en aquella época ya muchas de las cosas del Nuevo Testamento ya circulaba entre las iglesias. Entonces el éxito que tuvo Marción obligó a que las iglesias armaran un canon, porque Marción había recortado todo eso y había con lo poquito que le servía a él, ¿no? Entonces todos, menos Marción y los gnósticos, creían que el Antiguo Testamento era parte del canon. A nadie se le ocurría volar el Tanaj hebreo, que además fue 1000 veces citado por Jesús y respaldado por el propio Jesucristo. Jesucristo se apoyaba en las escrituras hebreas. Él no las negó, no las contradijo, todo lo contrario. Entonces no tiene sentido sacar el Antiguo Testamento. La fe cristiana no era algo nuevo en el sentido de que Dios no hubiera estado preparando el camino para su advenimiento. O sea, la cosa no surgió cuando vino Cristo. La cosa surgió de mucho antes. El Antiguo Testamento daba testimonio de esa preparación. El Dios que se había revelado en él era el mismo Dios a la vez amante y justo que Jesucristo nos había revelado. Para combatir esto que se le ocurrió a Marción de que Jehová era uno y el Padre de Jesucristo era otro. La fe cristiana era la consumación de la esperanza de Israel y no una repentina aparición del cielo. O borras el Antiguo Testamento y ¿quién es Israel? No importa quién es Israel. Entonces, el canon de tradición abierta era necesario porque los gnósticos afirmaban tener la revelación en forma secreta. Esto era otra cosa. El gnóstico afirmaba que su conocimiento lo tenía en forma secreta, se lo revelaron secretamente, se transmitía secretamente. Entonces la iglesia necesitaba poder ofrecer algo que todo el mundo pudiese conocer. Así es como surge entonces el canon. O sea, se termina de recopilar la Biblia de esa manera. Que para el siglo II, que es cuando esto surge, todavía las iglesias no tenían incorporado algunas epístolas como la de Hebreos, como la de Apocalipsis, que se incorporan más tarde. Pero muy buena parte, todo el Antiguo Testamento sí, y gran parte de lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento queda incorporado. Especialmente los evangelios, los 4 evangelios. Porque Marción había borrado todos y había dejado solo el de Lucas, y la iglesia dice no, los 4 evangelios, aún con las diferencias que hay entre ellos, ¿verdad? Para demostrar que no tenemos un texto único, ¿verdad? Sino que tenemos 4 fuentes distintas que nos cuentan lo mismo, que aunque vos encuentres diferencias entre ellos, como dicen los expertos, tienen las suficientes diferencias como para que se sepa que no hubo una coordinación entre los autores para decir lo mismo, ¿verdad? Sino que cada uno investigó y trajo su versión de los hechos. Entonces, coinciden lo suficiente para entender que son genuinos y se diferencian lo suficiente para que sepamos que no es algo armado. Esteban. Mi pregunta es la siguiente. Vos habías dicho que a él lo expulsan de la iglesia y crea la suya. ¿Era un lugar físico o era Un movimiento. un movimiento? Un movimiento, no un movimiento. Claro, Sí, obviamente tendría un lugar físico, tendría Un comité de medios. base, como quien dice. Sí, un comité de base. Sí. Medios para difundir su obra también, sí, evidentemente sí. Entonces ahí sí se consolida lo que en definitiva más tarde es la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. El credo. Si ustedes tienen contacto con gente católica, sabrán que el credo de los apóstoles es un rezo que se repite, ¿no? El credo era el símbolo de la fe. ¿A qué nos referimos con símbolo? En la antigüedad, por ejemplo, vos tenías un artefacto, por ejemplo, de cerámica, y tú quebrabas el artefacto, y tú le dabas una pieza del artefacto a un general y otra pieza del artefacto a otro general. Iban a la guerra, y cuando se tenían que mandar mensajes entre ellos, un general agarraba, escribía el mensaje, se lo daba a un mensajero, y para certificar que el mensajero era de él, le daba esa pieza de cerámica. El mensaje viajaba hacia el otro general, y el general tomaba la pieza de cerámica, y si coincidían, ¿sí? Porque la habían quebrado juntos, era la certificación de que ese mensaje era de su otro colega general, y por lo tanto el mensaje era genuino. Una certificación de 2 puntas, ¿no? De hace 2000 años atrás, ¿no? Un cifrado desde extremo a extremo, como se dice ahora. O sea, era una contraseña, ¿ah? Era una señal, una clave para saber que realmente el mensaje era genuino de la otra parte. Y la iglesia entonces crea su propio, a eso se le llamaba símbolo. La iglesia crea su símbolo de la fe para que cuando se cruzara con otro cristiano le dijera la contraseña que asegurara que era un cristiano de verdad y que no era un gnóstico. Entonces, ¿cuál era la contraseña? Era preguntarle, ¿usted cree en Dios Padre Todopoderoso, Pantocrátor Todopoderoso? ¿Sí? ¿Cree en Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios? Sí, del mismo Dios de la pregunta anterior, no dos dioses diferentes. Que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen, ¿sí? Importante, nació, ¿sí? De María la Virgen. Que fue crucificado bajo Poncio Pilato. Esto no era tanto para ver quién lo había crucificado, sino para establecer la fecha en que
¿tá? O sea, porque no es tipo... porque también habían los que decían que Jesús no había venido nunca, que era una historia. O sea, estamos en el año 100 y algo y había gente que decía que eso que había pasado hace 70 años atrás no había pasado, que era una historia, que Jesús nunca vino, no lo crucificaron, nada. Bueno, entonces, fue crucificado. ¿Y en qué fecha? Cuando Poncio Pilato dirigía. Y murió. Y se levantó de nuevo el tercer día, vivo de entre los muertos, y ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Otro punto importante. Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Esto de que nos salvamos todos, no. ¿Sí? Bien. ¿Y crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Esas eran las preguntas que se le hacía, y si respondía que sí, era un cristiano genuino. ¿No? La contraseña. ¿Sí? O sea, tipo, para saber si son gnósticos o para saber si son cristianos genuinos. Esa era la onda. La utilidad de esto es certificar el que venía, ¿qué era? Porque el gnóstico te decía que era cristiano. ¿Sos cristiano? Sí. ¿Crees en Dios? No, y te empezaba con los delirios, este es gnóstico. ¿Ah? Y esto último es importante, creer en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia. La Santa Iglesia es, todas las comunidades de fe formamos la Santa Iglesia. ¿Sí? La Iglesia universal. Y la resurrección de la carne. La carne no es una cosa mala que le hizo un ser malo, ¿no? Sino la resurrección de la carne. ¿Sí, Silvi? Que no es lo mismo que la pared de sufrir. No, no es lo mismo que la de sufrir. Pero acá surge el término católico. ¿No? El término católico significa universal. ¿No? Entonces, la iglesia genuina se empieza a llamar a sí misma católica, ¿sí? Porque es universal. De hecho, es bueno que sepan que la iglesia católica no es solamente la romana, dirigida por el Papa, que ustedes conocen. Hay otras iglesias que se conocen como católicas también, sobre que esta es la más famosa. ¿No? Pero antes de que surja Roma con todo su poderío, las iglesias alrededor de Europa y Asia se llamaban a sí mismas católicas, universales. ¿Tá? Siempre para diferenciarse del gnosticismo, que era secreto, etc. Bárbaro. Y por último, entonces, la sucesión apostólica. Esto es algo importante, porque los herejes creían que la verdad había sido transmitida secretamente por algún apóstol o tradición secreta. Entonces, la sucesión apostólica era el argumento de autoridad de la Iglesia. Los discípulos directos de los apóstoles negaban la existencia de enseñanza secreta. Es decir, todas las comunidades de fe alrededor de Asia y Europa podían decir, nosotros fuimos fundadas por Pablo, nosotros fuimos fundados por Pedro. ¿Sí? Este líder nuestro que está acá, estamos hablando del siglo II. El líder que tenemos nosotros fue discípulo directo de Pedro, discípulo directo de Pablo, discípulo directo de Mateo, de Juan, ¿verdad? De Tomás. ¿Sí? Y ninguno de estos discípulos directos de los apóstoles nos dijeron nunca que había algo secreto por ahí. El mensaje siempre fue este. Y nosotros somos la sucesión directa del propio Jesús a través de sus apóstoles, etc. Así que si nosotros, nuestros líderes son discípulos directos de los apóstoles, te decimos que no hay un conocimiento secreto ni nada por el estilo, que todo eso es un delirio, eso es un argumento de autoridad. ¿Tá? Lo decimos nosotros porque no es que nos juntamos 3, 4 y vamos a una iglesia cristiana como aquellos de ahí. No. Somos herederos directos de los primeros predicadores. Entonces, allí donde surge la sucesión apostólica, es decir, que uno pueda decir, esta comunidad de fe la fundó Pedro y después vino Lino, y después, etcétera, etcétera. ¿No? Esta la fundó Juan, después vino Policarpo, después vino Irineo, ¿verdad? Entonces, hasta donde hay datos, sabemos que las primeras comunidades cristianas tenían relación directa con los primeros discípulos. Luego eso, obviamente, se dispersa, pero en este momento, es en el momento en que se consolida el canon, se consolida el credo, se consolida la sucesión apostólica y queda pronto eso. Todo esto surge en respuesta al gnosticismo. ¿Okay? Bien, ¿preguntas acerca del gnosticismo? Y esa como creencia o secta, ¿en qué año más o menos, en qué tiempo como que muere o termina? Creo que hasta el día de hoy sigue. Wow. Sí, porque hasta el día de hoy vos encontrás doctrinas que tienen estos delirios. Sí. Claro. Claramente no logra opacar a la iglesia, ¿verdad? Se logra combatir, pero yo creo que hasta el día de hoy continúa. Sí. ¿Cómo? ¿Hay algún referente de la doctrina como tal hoy en día? Sí, hoy en día sí. ¿Nombre? No, pero lo encontrás en la metafísica, lo encontrás mucho en las filosofías orientales, en la cuestión esta de la... Otra vez. No escucho, ¿eh? Los que tienen ay Dios, esta casa que está protegida por patrimonio, que te mandé la otra vez, los que son chinos, coreanos, no sé. Esos. ¿No es lo mismo? La secta Moon. ¿No tienen tipo ideologías medias así? Puede ¿O ser. nada que ver? Puede ser, habría que estudiarlo un poco más, pero en realidad la secta, hay que diferenciar. Las sectas a veces son expresiones que nacen en el cristianismo y que se separan, que arman su propia y tienen comportamiento sectario, que se le llama, donde, bueno, aíslan a la gente de la familia, separan a la gente. Vamos. Pero sí, lo ves en la metafísica, lo puedes ver en muchas doctrinas orientales.
por ejemplo, la reencarnación que creen los hindúes, que vos vas reencarnando de cuerpo en cuerpo y eventualmente si te portás bien y agotás todo el karma negativo, volvés, porque las personas somos como una gota que salió del mar, y entonces después volvés al mar, es espiritual. Todos unos delirios bárbaros. ¿tá? Sí, yo creo que hay expresiones, el noticismo, sí, se mantiene hasta el día de hoy. Por lo tanto, va a seguir siendo una amenaza para el cristianismo. Bueno, pasamos a la siguiente, a la número 2, que era el ebionismo. El ebionismo eran los judíos cristianizados, ¿tá? No el cristiano judío, sino el judío cristianizado, que seguía siendo judío, ¿tá? Con alguna cuestión cristiana, ¿sí? Jesús es el Mesías, pero ellos rechazan la preexistencia, rechazan la divinidad y rechazan el nacimiento virginal de Jesús. Jesús fue adoptado por Dios debido a su carácter. Básicamente Jesús era un judío bueno, tan buen judío, que Dios dijo, pues este lo voy a hacer mi hijo y lo voy a hacer el Mesías. ¿Estamos? Pero entonces va en contra de todo lo que enseñó el propio Señor Jesús. Cuando Abraham era, yo soy, dijo Jesús, yo estaba antes con el Padre. Todo lo que Jesús dijo se lo pasaron por las partes y inventaron esta cuestión. Por lo tanto, Jesús no pretendía salvar a la humanidad, cosa que ningún hombre puede hacer, sino llevar a la humanidad a la obediencia de la ley. Y después tenía una suerte de dualidades, ¿viste? Una suerte de dualidades. Todos los personajes siempre venían como en parejas bueno o mala, ¿no? Abel y Caín, parejas buena y mala. Isaac e Ismael, uno era el bueno, el otro era el malo. Y bueno, Jesús era el bueno y el malo era Juan el Bautista. ¿Sí? Claro, sí. Y el apóstol Pablo también era malo. ¿Ah? Claro, porque el apóstol Pablo, no sé, pero el apóstol Pablo era el que hablaba, era el que defendía a la fe gentil, ya que el cristiano no tenía que hacerse judío para El ser tipo lo cristiano. dio todo y aún así Claro. era el malo. Entonces para el ebionismo era malo, porque ¿cómo que el tipo puede seguir siendo gentil y cristiano? No, tiene que hacerse judío. ¿Ah? Y cuando la realidad es que el Señor hizo de los dos pueblos uno solo, el judío no tiene que dejarse judío para ser cristiano, y el cristiano no tiene que hacerse judío para ser cristiano, ninguna de las dos cosas. ¿No? Por eso el apóstol Pablo era el malo acá de la peli. Bien, ahí ebionismo terminamos, ¿ok? Cortas, las demás son todas cortas. A partir de aquí en adelante es importante esto que está acá, las consecuencias soteriológicas de las herejías que vienen a partir de ahora. ¿Saben lo que es la soteriología? La soteriología es el estudio de la salvación, es la doctrina de la salvación, ¿sí? Se llama soteriología. Y todas las que vienen de aquí en adelante hasta que terminemos, que las vamos a ver rápido porque son cortas, ponen en riesgo la salvación. De ahí la importancia de entender acerca de herejías. Porque si nosotros negamos la divinidad real del Hijo, y si negamos la integridad humana de Jesucristo, la doctrina cristiana de la salvación peligra. La doctrina de la salvación se sustenta en que Jesús es Dios y que Jesús es hombre. 100% Dios, 100% hombre. Y durante los siguientes siglos, en las iglesias cristianas, esto fue un debate muy encendido acerca de la naturaleza de Jesucristo. ¿Era Dios? ¿Era hombre? ¿Era mitad Dios? ¿Era mitad hombre? ¿Fue Dios, se hizo hombre, volvió a ser Dios? ¿Qué pasó? Bueno, la salvación cristiana se sustenta sobre la base de que Jesús es hombre y Dios. 100% hombre, 100% Dios. Y entonces empezamos con el arrianismo. Esto es el padre de los testigos de Jehová, el arrianismo. El fundador Arrio de Alejandría, que era un obispo, esto siempre nace en la iglesia, ¿no? Con alguno que después se raya, ¿no? La controversia era la divinidad de Jesús, ¿sí? Y esta era la herejía del arrianismo. Jesús fue creado, una criatura perfeccionada, cuya naturaleza seguía siendo siempre creada y cuya posición era siempre subordinada y dependiente de la voluntad del Padre. Bueno, Jesús no fue un ser creado. Jesús es Dios, existió siempre. Seres creados son los ángeles, los demonios, nosotros, la creación, ¿sí? Y otros seres espirituales, ¿no? Pero Jesús siempre existe. Por eso Juan arranca el capítulo 1 diciendo, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. ¿Tá? El primer capítulo de Juan es, yo creo que Juan lo escribió a propósito porque sabía que había que dejar estas cosas claras, ¿sí? ¿Sí? ¿Preguntas? Es la doctrina que a día de hoy ¿Mantiene los testigos de Jehová? entiendo que es bastante... Sí. Es un dislate. Bueno, obviamente a Arrio lo expulsaron, ¿no? Del obispado de Alejandría. Estamos, sí, porque, o sea, lo que empieza a ocurrir en las iglesias en aquel entonces, que empiezan a armar concilios y a discutir estas cosas y llegan a las conclusiones, y bueno, y el que estaba errado es expulsado. Después viene el eutiquianismo, pobre. Este sí es el que me da más pena de todos, ¿no? Se llama eutiquianismo en honor a Eutiques, que era un monje de Constantinopla, quien en realidad nunca sostuvo esta doctrina, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa es que, bueno,
quedó como que la había manejado él, pero nunca la manejó él. Pero se la adjudicaron a Eutiques y se conoce como eutiquianismo, ¿sí? La humanidad de Cristo fue absorbida por su divinidad para crear una tercera naturaleza, a tetrium quid, un tercer elemento no identificado que está en combinación con los otros dos conocidos, ¿no? Este fue la naturaleza divina de Jesús. Se mezcló con la naturaleza humana de Jesús y formó algo nuevo, la tercera naturaleza. Es como que vos mezclás agua no se mezcla. Mezclás agua con pintura líquida, con una tinta violeta, y lo que tenés ahí no es ni agua ni tinta violeta, es una cosa nueva, color violeta. ¿Tá? Bueno, un disparate. ¿Vamos? Después vino el apolinarianismo, cuyo fundador fue Apolinario de la Odisea, que quiso refutar a Arrio, el que vimos hace un rato atrás, y le fue mal. ¿Por qué le fue mal? Porque Apolinario niega el carácter completo de la humanidad de Cristo, afirmando que mientras que Jesús tenía un cuerpo y alma humana, el espíritu y el uso de razón eran divinos. O sea, Jesús tenía un alma humana, un cuerpo humano, pero su espíritu era Dios, era divino. Apolinario, entonces, para refutar a Arrio, termina cualquiera. Sí, volvé a la plaquita de los testigos de Jehová. Vamos a volver a Arrio para que nos quede claro qué fue lo que pasó con Arrio. Arrio decía que Jesucristo era un ser creado y que fue perfeccionado, pero siempre fue un ser creado. Así que Arrio decía que Jesús era un ser creado. Entonces, para refutar a Arrio, apareció Apolinario, inventó lo de las tres naturalezas, o la tercera naturaleza, ¿no? Perdón, ese era el eutiquianismo. Acá lo que dice es que, claro, que el cuerpo de Jesucristo y su alma estaban gobernados por el Logos ese que habla Juan en Juan 1, que es el ser espiritual. Entonces, claro, Jesús no era 100% hombre, porque con razón no pecó, estaba dominado por un espíritu que era totalmente divino, una barbaridad. No sirve. Claro, no sirve como cordero para la salvación, por lo tanto, ¿verdad? Porque, ¿no? Entonces, y seguía Apolinario diciendo, Cristo es humano porque su cuerpo y su alma, o principio vital, son humanos, pero es divino porque su razón de ser es el verbo, el logos del mismo Dios. Lo que logra Apolinario es mutilar la naturaleza humana de Cristo, despojándola de sus facultades racionales y colocando el verbo en el sitio que éstas deberían ocupar. O sea, Jesús no tenía una mente humana, la mente de Jesús era divina. Entonces ahí es re fácil, ¿no? Cualquiera, ¿verdad? Entonces lo que hace, Jesús no es entonces un hombre 100%, porque la mente no era de él. Ahí es donde está el error de la doctrina de Apolinario. Bueno, después de Apolinario viene este personaje triste, que era Nestorio, ¿sí? El nestorianismo. Nestorio era el patriarca de Constantinopla. Nuevamente, Nestorio fue un tipo que no se preocupó mucho por expresar correctamente qué era lo que quería expresar. Le caricaturizaron su doctrina y lo que hoy conocemos como nestorianismo era una exageración de la doctrina de él. Pero como a él le importaba tres pepinos, después cuando se arrepintió era muy viejo y ya nadie lo escuchó, ¿no? Le voy a contar la historia. ¿Qué dice Nestorio? Que en Cristo existen dos naturalezas, como dos personas distintas, y la naturaleza divina gobierna a la humana. Niega la unión hipostática de las naturalezas divina y humana, ¿sí? Se le llamaba como... La unión hipostática fue la solución que encontró la Iglesia para combatir las herejías anteriores, ¿sí? En Jesucristo están perfectamente unidas en esencia las dos naturalezas, por eso se llama hipostática, porque la hipóstasis le da sustancia. La palabra hipóstasis en griego es sustancia, esencia, ¿sí? En Jesús están las dos naturalezas, humana y divina, perfectamente en esencia unidas, ¿verdad? Tengo una consulta. Sí, dígamela. ¿Esta gente tenía tipo su Biblia, su propia No, Biblia? tenían su el canon. su- Tenían el canon correcto. ¿Ah? Pero a la hora de interpretar estas cosas, tenían estos divagues, ¿no? Ahí va. Y no era gente cualquiera. Recién vimos que eran obispos, ¿sí? Y este era patriarca de Constantinopla, ¿sí? Y ahora van a ver lo que significa ser patriarca de Constantinopla. Bueno, la controversia nestoriana se resolvió en el concilio de Éfeso en el año 431 y a Nestorio lo expulsaron, ¿ah? Dejó de ser el patriarca de Constantinopla, ¿sí? De todas formas, hay que tener en cuenta el corrupto contexto político que tenían enfrentados Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma. Hasta hoy se discute la exactitud de la doctrina conocida por Nestorio. El problema de Nestorio fue que él salió a la polémica en un momento donde estas cuatro sedes se disputaban el gobierno de la Iglesia, ¿sí? Siglo V. ¿Ah? Tenías a Roma, allá en lo que es la capital hoy de Turquía, en Estambul, se llamaba Constantinopla, y por tanto ahí estaba Constantino.
Antioquía, más en el sur de Turquía, y Alejandría en Egipto. Eran las 4 principales sedes del cristianismo. ¿Sí? Todavía Roma no gobernaba. ¿Y cuál era el tema? Nestorio era patriarca de Constantinopla, ¿sí? Y sus principales enemigos estaban en Alejandría, que eran los que querían tener el gobierno y Constantinopla, porque había sido fundada por Constantino, que fue el que estableció como religión oficial el cristianismo. ¿Sí? Allí estaba todo el centro de poder, estaba el emperador, estaba todo ahí, ¿no? Alejandría quería disputar eso y Roma quería disputar eso. ¿Qué pasa? Alejandría tenía mucha plata. Ay, bueno, no se llevaban muy bien, los que se llevaban bien eran estos dos, pero Antioquía era una sede bastante pobre, ¿sí? Aunque era una sede importante. Allí nació el término cristiano en Antioquía. Esa tenía su historia. Entonces Alejandría recibe el apoyo de Roma, porque con tal de pegarle a Constantinopla le venía bien. Alejandría tenía muchos recursos, mueven cuestiones más que nada políticas, ¿tá? Para echar a Nestorio, ¿sí? Le caricaturizan su doctrina y dicen, Nestorio dijo esto, no había dicho eso, de todas formas no importa, Nestorio dijo esto, lo echamos a Nestorio. Y de esa manera, allí había toda una cuestión más política que una cuestión más doctrinal de estar preocupados verdaderamente por lo que se estaba enseñando. Era una cuestión más, ya allí es donde la Iglesia empieza a enturbiarse con estas otras cuestiones, ¿sí? Lo que se condenó en el concilio de Éfeso, que les dije recién, no fue el pensamiento de Nestorio, sino una caricatura de ese pensamiento. Nestorio exageró sus posiciones, porque Nestorio como patriarca de Constantinopla se creía que era imbajable, nadie lo iba a sacar de ahí, era el patriarca de Constantinopla. Estoy acá al lado del emperador, de acá, ¿quién me saca de acá? ¿Verdad? Entonces, exageró sus posturas en el calor de la disputa y ni siquiera intentó evitar que se hiciese de su pensamiento la caricatura que su posteridad se conoce como nestorianismo. Cuando en el exilio se percata de su error ya era demasiado tarde. Escribe cartas, escribe libros que no logran evitar lo que ya había pasado. Emma, cuando vos decís que se caricatura ese pensamiento, o sea, ¿a qué se refiere? A que sus rivales exageran lo que dijo, lo distorsionan en el afán de esa lucha política de destronar a Nestorio como patriarca de Constantinopla, ¿no? Lo exageran, lo distorsionan, y Nestorio no se preocupó mucho por eso, tampoco porque se creía que estaba en una posición en donde nadie lo iba a bajar, ¿sí? Y bueno, y así saltamos miles de años, más o menos, y nos venimos al siglo XIX, o sea, entre el 1800 y el 1900, para la última de las herejías de hoy, que es la kenosis, que es una herejía moderna. Viene del griego ekenosen, que se traduce como vaciarse a sí mismo en Filipenses 2.7. ¿Se acuerda que en Filipenses 2 arranca Pablo diciendo, haya pues en vosotros el mismo sentir como Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose hombre y tomaba forma de siervo. Bueno. Entonces, él se despojó de sí mismo. Despojó es una traducción más moderna, pero en aquel entonces la traducción más literaria se vació de sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los que sostienen la kenosis? Que Jesucristo se despojó de su naturaleza divina mientras fue hombre y luego la recuperó. Jesucristo se sacó la naturaleza divina como que se saca un saco, la dejó colgada en un perchero del trono, se hizo hombre y después que murió dejó de ser hombre y pasó a ser de vuelta de naturaleza divina. Esta herejía es muy interesante porque de la misma manera que surge esta herejía, surgen muchas otras herejías hoy en día, ¿no? En primer lugar, es una herejía sostenida en un único versículo bíblico y en una única forma de entender la palabra ekenosen del griego, donde los tipos dicen, bueno, se vació a sí mismo, ¿tá? Entonces, como la palabra ekenosen es vaciarse, los tipos de ahí concluyen esto que yo les dije, que se vació de su naturaleza, pues la agarró de vuelta. Es una herejía fundada en un solo versículo mal interpretado. Por eso decimos que la exploración de un texto bíblico debe implicar una exégesis fiel con el todo. Cada vez que se hace exégesis, o sea, interpretación de un texto cualquiera, sea la Biblia o el Quijote de la Mancha, vos tenés que interpretarlo en coherencia con la totalidad de la obra, con la totalidad de lo que piensa el autor de la obra. Si no, no tiene sentido, ¿verdad? Porque la obra es una completa. Y la Biblia, a pesar de que es una recopilación de 66 libros, es una obra completa que el Espíritu Santo inspiró desde principio a fin. Entonces yo no puedo interpretar un versículo sin tener en cuenta todo lo demás que la Biblia dice. Un texto no puede significar algo que nunca ha significado antes, ¿sí? En 1800 años antes de que apareciera la kenosis, a nadie se le ocurrió, ni siquiera a la gente que hablaba griego, pensar que ekenosen significaba que Jesús había vaciado su naturaleza divina, ¿no? Entonces, ¿por qué se le va a ocurrir a alguien 1800 años después saber mejor lo que significaban las palabras en griego
que incluso aquellos que hablaban en griego o que lo escribieron. ¿No? No hubo ningún maestro de la iglesia a lo largo de la historia que se le haya ocurrido que se podía interpretar en Filipenses 2.7 de esta manera. ¿Vamos? Aquí lo digo, nadie en 1800 años, incluyendo aquellos que eran hablantes nativos del griego, pensó que vaciarse a sí mismo en Filipenses 2.7 significaba que el Hijo de Dios renunció a algunos de sus atributos divinos. ¿No? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Porque ustedes saben que Jesús, mientras estuvo en la tierra, tenía limitaciones humanas. ¿Y cómo podía tener limitaciones humanas si no había dejado de tener sus atributos divinos? Bueno, vaciado puede ser una traducción engañosa porque connota el hecho de que Cristo abandonó o perdió alguno de sus atributos divinos durante su vida terrenal, y este no fue el caso. Por lo tanto, kenosis no puede ser entendida como una sustracción de la deidad, no puede ser que Jesús haya perdido su divinidad. No se puede interpretar como una sustracción de la deidad, sino como una adición de la humanidad con sus consecuentes limitaciones. ¿Sí? Jesús adopta la naturaleza humana y adopta sus limitaciones para poder ejercer como humano, pero nunca pierde su calidad de divino. Elegir no usar sus atributos divinos es muy diferente a decir que los abandonó. No usar los atributos divinos no significa que no los tenía. ¿Sí? No usar no significa restar. O sea que Jesús, en su transcurso como hombre, elige no utilizar sus atributos divinos para poder transcurrir como hombre, pero no significa que los haya perdido, que haya dejado de ser Dios. Cristo no pudo, Cristo no pudo perder su naturaleza divina. La deidad absoluta del Dios hombre es esencial para la salvación, tanto su deidad plena como su humanidad completa. Si no fuera hombre, no podría morir, y si no fuera Dios, su muerte no habría tenido un valor infinito. Si Jesucristo no era hombre, no podía morir. Y si no hubiese sido Dios, su muerte no valía nada. Entonces, de ahí la importancia de esto. Que, o sea, nosotros podemos agarrar y hoy estudiar las herejías y hay un montón más de sectas y cosas falsas. Bueno, el otro día nomás nos hicieron leer un libro apócrifo. Un libro apócrifo es lo que está dentro del catolicismo, que se supone que se escribió ahí, no importa, no viene el caso. Pero nos hicieron leer, y claro, dentro de esos había muchas cosas que son tal cual lo que dice la Biblia, tal cual literalmente, un montón de verdades, pero dentro te dice tipo pechadas mentiras, hasta un punto que en una parte te decía que si ayunaste, condenás, si oraste, te estás perdiendo, una cosa así, tipo literal. Entonces, la conclusión que llego con todas estas cosas es que vos podés estudiar y cada vez van a salir más cosas diferentes que van a ser mentiras y que van a tener una pizca de mentira, pero lo más importante para nosotros es saber la verdad y estar bien seguros de la verdad, porque si no, cualquier idea así se nos puede echar como mentira. O sea, en sí es tomando de lo de Silvita, que me hizo recordar clarito que el otro día cuando cuando fuimos a Durazno, papá hizo un cuentito que mencionó, o sea, no voy a contar todo el cuentito, pero mencionaba de un faro. Entonces me hizo recordar a eso del hecho de enfocarse en la luz verdadera y que en el camino van a haber distintas luces que parecen que son las verdaderas, pero si uno si uno está conectado y sabe realmente, sigue realmente el buen camino, va a saber cuál es la luz verdadera y no se va a dejar engañar por esas falsas luces o como en este caso, las herejías o cosas que tienen una pizca de verdad, pero que realmente no son la verdad. Hay una cosa que también es importante, porque se habla también de buscar la verdad y conocer la verdad, como vos señalaste, punto importante. Ninguna de estas personas que inició una herejía eran personas ignorantes, eran personas muy inteligentes y destacadas de su época. Y de poder, dando también el hecho de que la verdad, no necesariamente el proceso de conocimiento de la verdad, y más la bíblica, tiene que ver con la inteligencia o la capacidad, sino tiene que ver de examinar la Biblia según las reglas que corresponden. Y es algo que se da mucho hoy en día. Se puede ver un montón no pasa esta iglesia, pero se puede ver un montón de predicadores que de un versículo bíblico completamente aislado sacan una doctrina que es una herejía y la transmiten desde el púlpito como si fuera la verdad revelada y es completamente contraria a la Biblia. Entonces, no es una cuestión de ser inteligentes o estar capacitados o lo que sea, es una cuestión de interpretar la Biblia según las reglas de la exégesis, pero según las reglas que corresponden. Porque vos a veces en ese sentido la inteligencia te va a jugar en contra, porque sos muy inteligente, vas a un texto bíblico y de un versículo te podés inventar una nueva religión.
Entonces, es importante entender que sí, la verdad está en la Biblia, pero la Biblia tiene que interpretarse y leerse según las reglas de la palabra y según las propias reglas del contexto del texto, a qué se refiere según la exégesis, porque si no, cualquiera puede salir con algo nuevo y cualquiera puede salir engañando y mintiendo acerca de la verdad. Y es más, lo habla con Emanuel, el propio anticristo va a hacer ese mismo proceso, de tomar las verdades bíblicas, entre comillas, y darlas vuelta para que lo señalen a él como si fuera el Mesías que ha de venir, y muchos van a caer en esa mentira. Entonces no es una cuestión de capacidad, sino es una cuestión de entender que la Biblia se interpreta como un texto único, como en su conjunto. Es más o menos eso. Complementando eso que decía Rodrigo, para mí, o como que el que tiene prioridad en todo esto es el Espíritu Santo, que le podamos pedir que Él nos revele la verdad, porque si no, o sea, hay veces que nosotros mismos vamos a tener ciertos mambos en la cabeza de cosas que escuchamos o algo que no vamos a saber cuál es la verdad. Y para mí una cosa clave es siempre orarle al Señor que el Espíritu Santo nos revele la verdad. Porque o incluso nosotros podemos interpretar cualquier cosa, de leer algo y creer que estamos en la verdad. Como decían ellos, desde el año 100, ¿no? Todos los que han salido, todos los herejes, de todas las herejías, cada uno interpretó la historia para el lado que le convenía, porque tenía gente atrás que lo seguía, porque no conocía, o tenía, como dice Silvio, un mambo en la cabeza de que eso le cabía y eso le servía y seguía. Pero más allá de eso, o sea, si nosotros que sabemos la verdad, o sea, no podemos caer en eso, que en realidad son juegos de palabras que lo toman y lo llevan para lo que les conviene. Sobre todo porque siempre encuentran gente que les gusta lo que proponen y que se sienten más cómodos con esas nuevas doctrinas que con la sana doctrina. Por eso Pablo le decía a Timoteo, en 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Esto surge porque la gente no soporta la verdad de la Biblia, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propios malos deseos. Y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Él usa la palabra fábula, yo dije delirios hoy, ¿no? Pero es básicamente eso, ¿no? Siempre, y bueno, y la última que puse, la de la kenosis, como la que decía Rodri, me pareció muy importante porque hoy en día se escucha, se puede detectar por ahí. Principalmente tener mucho cuidado con aquellos que dicen que Dios le ha dado una nueva revelación. Digamos, la revelación es algo bueno para el creyente. Hay muchas verdades bíblicas que no se logran entender intelectualmente por leer o por estudiar. Y necesitamos que el Señor nos corra el velo para entender. Necesitamos la revelación. Pero lo que hay que tener cuidado es cuando algunos vienen con el que tienen una nueva revelación y de pronto interpretan versículos bíblicos como nunca se interpretaron en la historia y pueden terminar dando vuelta. Hoy, por ejemplo, conversábamos con algunas personas algunos errores en el estudio de la Biblia que, bueno, capaz que no son tan graves, pero que se extienden y te enseñan mal, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de canciones hoy y hablamos de esa canción que es muy movidita y muy pegajosa, que dice, el tabernáculo caído de David hoy en día levantamos, ¿no? Esa canción surge porque en algún momento alguien, hace pocas décadas atrás, interpretó muy mal el versículo que habla del tabernáculo caído de David. El tabernáculo caído de David es una profecía que está en el Antiguo Testamento, donde Dios dice, en aquellos tiempos levantaré el tabernáculo caído de David, etcétera, etcétera, etcétera. Se está refiriendo a la dinastía de David, se está refiriendo a la casa reinante, ¿sí? De hecho, una cosa que está muy buena cuando ustedes tengan duda con un texto bíblico, léanlo en 15 versiones distintas, ¿tá? Porque la palabra tabernáculo, el tabernáculo que eligió Moisés en el desierto y que entra en la tierra prometida, ¿sí? Es la palabra hebrea mishkan, ¿tá? Tienda, ahí estaba el arca del Señor. Luego David, que tenía un problema político con los sacerdotes, porque los sacerdotes tenían el tabernáculo de Moisés en Silo, y David quería la capital del reino en Jerusalén, y David se trajo el arca a Jerusalén. Como los sacerdotes de Silo no le llevaban el tabernáculo a Jerusalén, porque Dios mandó, y la última vez que Dios habló dijo que lo pongamos acá,
David hace su tabernáculo en Jerusalén, que no era el de Moisés estaba en Silo, y David establece un culto en Jerusalén, ¿no? Con ese tabernáculo. Y el culto en Silo se sigue dando. Ahí también hay sacerdotes, hijos de Aarón, que ejercen el culto, hay levitas. En Jerusalén hay otro tabernáculo con hijos de Aarón, que ejercen el sacerdocio, con otros levitas. En Silo hay cantantes que cantaban y hacían alabanza todo el día, y en Jerusalén hay cantantes que hacían alabanza todo el día. Pasan los siglos, y el profeta, cuando habla del tabernáculo que dio David, no utiliza la palabra hebrea Mishkan, utiliza otra palabra hebrea, que ahora no me acuerdo, ¿no? Que se traduce mejor como casa. Alguien lo tradujo como tabernáculo porque era una traducción posible. No se está refiriendo al tabernáculo donde David tenía el arca y donde se cantaban alabanzas. Se está refiriendo a la dinastía de David. Lo que está diciendo es, en los posteros tiempos, cuando venga el final de los tiempos, Dios va a restaurar el reinado de David, que hoy está interrumpido. Porque hoy el trono de David está vacío, ¿no? No está vacío porque el hijo de David es Jesús, ¿sí? Pero en la tierra, el reino de Israel no se ha restaurado, y cuando se restaure, será Jesús quien gobierne, ¿no? Y se va a sentar en el trono de David por siempre, como Dios le prometió a David. Bueno, cuando Dios le prometió a David, un hijo tuyo va a estar sentado por siempre, no le estaba haciendo un cuento, le estaba haciendo una promesa verdadera. Ese hijo de David es Jesús, y cuando Jesús regrese a reinar, va a restaurar ese reino y va a gobernar. A eso se refiere la profecía de Joel. Alguien con poco estudio de la profecía dijo, ay, Dios va a restaurar la alabanza y la adoración que había en aquel tabernáculo que David levantó en Jerusalén. Nada que ver, nada que ver. Entonces hicieron una canción que dice, el tabernáculo caído de David hoy levantamos. ¿Quiénes? Nosotros no levantamos nada. El tabernáculo caído de David, que es la dinastía de David, que es el reinado del Mesías, nosotros no levantamos nada. Pero el tipo hizo la suposición de que, bueno, se ve que en la época de David se cantaban alabanzas todo el día en ese tabernáculo, después vino Salomón, hizo el templo, los tabernáculos desaparecieron, y en algún momento alguien dejó de cantar. Y como nosotros ahora en esta generación estamos cantando de vuelta, estamos levantando el tabernáculo caído de David. No sería mala, pero nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí no es tan peligroso, porque yo digo, nadie se va al infierno por cantar el tabernáculo caído de David. A mí me da pena porque en realidad se extendió algo que está mal, y la gente lo canta en su ignorancia, porque realmente de 100 personas que van a la iglesia, ¿cuántas son las que se dedican a estudiar la Biblia en forma académica? ¿Y cuántos han estudiado profetas? ¿Y cuántos estudiaron esa profecía? ¿Y cuántos fueron al original a ver cuál era la palabra? ¿Cuántos leyeron algún comentario? ¿Cuántos leyeron ese versículo en 20 versiones más? Nadie, ¿no? Entonces, o se para el pastor adelante y dice, chicos, estamos cantando un disparate, o la gente sigue cantando el disparate. No pasa nada, no se van a ir al infierno por cantar el tabernáculo caído de David. Pero sí nos vamos a ir al infierno si creemos que Jesús era un extraterrestre que vino y después salió, no sé qué historia, ¿no? Ahí sí, corremos un riesgo enorme. Entonces, un versículo mal leído, como nunca nadie lo interpretó en la historia, porque nunca a nadie a lo largo de la historia se le ocurrió que el tabernáculo caído de David de Joel era el tabernáculo donde se cantaba. A nadie. Se le ocurrió a alguien hace algunas décadas atrás, no sé a quién, que lo puso en una canción y ¡pum! Quedó. ¿No? Así que nada. Pero a mí el error más grande que me parece es que la gente crea que ellos están levantando algo, ¿no? O sea, claro, la gente cuando canta no sabe, la gente no está cantando la dinastía de David hoy levantamos. No está cantando el reinado del Mesías lo levantamos nosotros, no está cantando eso. Está cantando, claro, pero también, yo qué sé, digo, pero en ningún momento dejó de haber alabanza a lo largo de la historia de la iglesia. En ningún momento dejó de haber alabanza, ¿tá? Yo sé que de algunas décadas a esta parte hay todo un movimiento muy, no me gusta usar palabras en inglés, pero muy mainstream, ¿tá? Muy, bueno, claro, ¿cómo digo mainstream en español? Un movimiento muy, muy famoso, muy de élite, ¿tá? Muy élite, muy de élite. Han habido movimientos muy de élite que se difunden a lo largo del mundo y que han logrado crear del canto congregacional una industria, ¿tá? Un auge. Pero nunca dejó de haber alabanza en la iglesia de Cristo.